Ok, ya está. Bueno, esto es lo mero bueno de ondas, la neta. Esto, este, es lo más complicado, yo diría. La neta, creo que de todo. O sea, bueno, no sé si en nuclear, pero la verdad es que a mí de lo que más se me complica es esto. A ver, superposición de ondas. Ya sabemos que las ondas se pueden, superponer, se pueden sumar, se pueden restar. Cuando dos ondas se suman, es una superposición de ondas constructiva. Y cuando se restan, es ay Dios, qué raro. Ándale aquí. Cuando se restan es destructiva. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Qué es diferencia de caminos? La neta, ese tema yo nunca lo entendí hasta ahora. ¿Qué es? Ok, es la diferencia en la distancia que recorre una onda comparada con otra onda. ¿Ok? Eso es la diferencia en la distancia que recorre una onda comparada con la distancia que recorre otra onda. Pero básicamente las dos ondas viajan distancias diferentes antes de encontrarse en un punto. Y esa es esa diferencia entre, entre la distancia que recorren es crucial para determinar cómo interactuarán. Por eso diferencia de caminos es importante, porque dependiendo de cómo lleguen a ese punto, de qué tanta distancia recorren para llegar a un punto determinado, van a interactuar de forma diferente. ¿Por qué? Bueno, o más bien, ¿de qué sirve? La diferencia de camino determina si las ondas se reforzarán, o sea, si van a construirse, o se cancelarán, si van a destruirse cuando se encuentren. Por eso esto de acá es importante, porque ya te está diciendo que o se van a construir o se van a destruir. Y eso, este tema de diferencia de caminos nos va a llevar a entender cómo se forma el patrón de interferencia en el experimento de la rendija, pero eso ya es después. ¿Cuándo sucede? Bueno, eso es muy específico, pero es cuando dos ondas que son exactamente iguales en todos los aspectos, menos en su fase, interactúan entre sí. Son iguales en amplitud, en frecuencia, en velocidad, en periodo, en todo, menos en la fase. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el concepto de fase? Bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, esto. Seno de X. Tenemos esta función. Digamos que esa es una onda, ¿ok? Si esta es una onda, yo puedo venir acá y escribir coseno de X. Y pues la neta es que son exactamente iguales. Tienen el mismo periodo o la misma longitud de onda. Tienen la misma amplitud. Tienen lo mismo todo. Todos son exactamente iguales. Sin embargo, una está desplazada hacia la izquierda. O podrías decir que el seno está desplazado hacia la derecha. Pero el punto es que son exactamente iguales en forma. Sin embargo, en posición, si lo podemos llamar así, son diferentes. Una está desplazada para acá y otra, digamos, pues para acá. Y eso es el concepto de fase. Fase se refiere a si seno está para un lado o para otro. Creo que si hago esto, no, ese es de arriba abajo. Más bien tiene que ser aquí adentro, entonces yo creo, ¿no? Sí, es aquí adentro. Fase te dice esto de aquí. Esto es la fase. Este concepto es el concepto de fase. La onda es exactamente igual en todos los aspectos a la onda azul. Lo único que cambia es que la onda se desplaza en el espacio. Y esa fase, esa diferencia de fase es lo que provoca este o lo que estamos intentando entender con este tema de diferencia de caminos. Este tema es lo que nos va a permitir entender cómo esa diferencia en la fase se vuelve un, una interacción. Nos va a permitir determinar cómo interactúan. ¿Ok? Entonces,
Eso es muy importante. Son dos ondas que son exactamente iguales en todos los aspectos menos en su fase. ¿Ok? En casos donde es destructiva, porque cuando es constructiva, ahí sí son la misma fase, pero es importante tener en cuenta que esta es la excepción, la fase, porque cuando es constructiva sí es la misma fase, pero cuando es destructiva no es. Ahora, mira, ahí está. ¿Por qué la fase no? Bueno, porque es justo la diferencia de caminos la que causa una diferencia de fase entre las ondas. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto, pero es justo esa diferencia de caminos que provoca, pues lo que vimos acá, este cambio de fase. O sea, la diferencia en la fase. Pero pues sí, nada más que agregar de eso. Ok. A ver, es que aquí hay dos. La verdad es que siento que creo que esta sería buena idea ponerla primero. Sí, sí, voy a hacer eso. Vamos a poner esta primero. Ahí te va. Tenemos. Se ve feo, ya sé, pero voy a intentar explicarlo lo más simple y lentamente posible. Tenemos dos bocinas, podríamos llamarle así. Dos fuentes de sonido. Una fuente de sonido está en S1, sonido uno, y otra fuente de sonido está en S2, es el sonido 2. ¿Ok? Ahora, tenemos estos dos puntos de aquí, punto uno y punto 2. La diferencia de caminos se mide con respecto a la longitud de onda. O sea, ahí te va. Cuando yo digo que una onda o que la diferencia de caminos es 1 metro, eso no tiene sentido. Tienes que decir que es 1 medio de longitud de onda o 3 medios de longitud de onda. ¿Por qué? Porque la longitud de onda te dice si se van a construir o destruir. Aquí está esta imagen. Vamos a ver qué onda. Yo quiero ver cómo este sonido 2 y este sonido uno van a interactuar en el punto P1. Para eso yo tengo que saber cuántas longitudes de onda le toma a S1 llegar a P1. Entonces vamos a contar. Aquí hay una longitud de onda. Luego hay dos longitudes de onda. Luego hay tres, cuatro, cinco y seis. Ok. Tenemos seis longitudes de onda que llegan aquí. Ahora vamos a contar cuántas longitudes de onda le toma a S2 llegar a P1. Recordemos que S2 y S1 son ondas exactamente iguales. Lo único que cambia es la fase. Entonces vamos a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y medio. Ok. Entonces, a S1 le toman 6 longitudes de onda, mientras que a S2 le toman 6 longitudes y medio de onda. Eso significa que si restamos es 6 y medio menos 6. Tenemos que una diferencia de camino de S2 a P1 y de S1 a P1 es de longitud de onda entre 2. ¿Ok? ¿Eso por qué es importante? Bueno, porque cuando la diferencia de caminos es longitud de onda entre 2, es una interferencia destructiva. ¿Por qué es destructiva? Porque se está encontrando una cresta del azul con un valle del morado. Porque son exactamente iguales en todos los sentidos, en todas las características. Sin embargo, la fase está desplazada media longitud de onda. Entonces, la cresta del azul se va a encontrar con el valle del morado y eso va a causar que se destruyan. Entonces, la fórmula de la interferencia destructiva para la diferencia de caminos es n más 1 medio
de la longitud de onda, n siendo número entero, porque siempre que sea un múltiplo de n más la mitad de la longitud de onda, se va a terminar juntando una cresta con un valle. En cambio, la constructiva trabaja solo con enteros. Vamos a contar aquí. ¿Cuántas longitudes de onda de S1 a P2? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Y luego de acá a acá es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. 7 menos 6 nos da una diferencia de caminos de longitud de onda o de, ¿qué era esto? ¿Gamma? No, no era gamma. Bueno, no me acuerdo, pero Lambda. sí era gamma. Lambda. Ah, lambda, ándale, sí, cierto. Nos da una diferencia de caminos de lambda o de longitud de onda, de una longitud de onda. Y eso representa una interferencia constructiva. ¿Por qué? Bueno, porque se está encontrando un valle con otro valle y es una interferencia constructiva perfecta. Ahorita voy a dar un hincapié en eso, pero es una interferencia constructiva porque es valle con valle y siempre va a ser así. Siempre que n sea un entero o un múltiplo de ese entero, va a ser constructiva. Aquí están las ecuaciones de interferencia entre dos ondas. Cuando es constructiva, la diferencia de caminos es un múltiplo de n por la longitud de onda, como pudimos ver acá que es 1 lambda, y es n enteros, básicamente es una longitud de onda. En cambio, la destructiva es n enteros más un medio de la longitud de onda por lambda. O sea, n longitudes de onda más un medio de esa longitud de onda. Y eso va a causar que se junte un valle con una cresta y se destruya. Ahora, ¿por qué es? Ah, mira, aquí están las ecuaciones. Sí, o sea, de S2 a P1 hay 6.5 lambdas y de S1 a P1 hay 6 lambdas. Entonces, el resultado de la diferencia de caminos es 0.5 lambdas, que equivale a lambda entre 2. Y eso nos dice que es destructiva, porque es múltiplo de acá. Es n un entero, y pues sería cero el entero. Entonces, es un medio de lambda. Y acá, de la diferencia de caminos en el punto P2, que es el de arriba, ahí, es de S1 a P2, que es 7, y de S2 a P2, que es 6. Y ya es 7 menos 6, que da lambda. Y básicamente nos dice que es constructiva porque es entero. Ahora, esto de aquí, el hincapié, on a side note. Estos dos son casos extremos, ¿ok? Son casos extremos en donde la diferencia de camino es o 1 o 1.5. Es o 2 o 2.5. O sea, es un entero o un entero más 1.5 o más 0.5. Pero en la vida real eso no siempre es el caso, porque si la diferencia de caminos es un número intermedio entre el 1 y el 1.5 o algún número entre una interferencia constructiva o destructiva, es una interferencia parcial. Pero eso no está en el examen, ¿ok? Lo digo porque creo que es importante que sepan que esos dos casos son casos extremos, específicos, pero nunca hay nadie, o sea, sí existe algo intermedio, no más que no está en el examen, ¿ok? Solo es para que, digo, siento que clarifica un poco más las cosas, porque sí puede haber 1.2 o 1.3, pero no va a ser ni constructiva ni destructiva, va a ser interferencia parcial. Pero bueno, ahí lo dejo. Ahora, ¿por qué queremos saber todo esto? Bueno, pues porque la diferencia de caminos es lo que nos permite entender los patrones de interferencia entre dos fuentes de ondas. Por ejemplo, aquí tengo esta fuente de ondas de color verde y esta fuente de ondas de color rojo. Si la diferencia, si la diferencia de trayectoria es un entero del lambda, entonces las ondas interfieren de forma destructiva. Aquí están interfiriendo perdón, constructiva. Aquí están interfiriendo de forma constructiva. Aquí están interfiriendo de forma constructiva, donde es azul.
En cambio, si la diferencia de la trayectoria es n más un medio de lambda, las ondas interfieren de forma destructiva. Entonces, es estos blanquitos de aquí. Todo esto de aquí es el experimento de la doble rendija de Young. ¿Ok? Ahora, aquí estábamos hablando de dos ondas que son exactamente iguales, pero que no vienen de la misma fuente. Young lo que hizo fue utilizar una misma fuente de luz para que fueran exactamente igual amplitud, frecuencia, todo. Y lo único que cambia va a ser la fase, pero la fase no cambia porque Young cambie la fase con con una herramienta, sino que cambia porque la posición de los puntos que se tocan las ondas son diferentes. O sea, ¿a qué me refiero con esto? La onda que sale de aquí, la onda de luz, o sea, choca toda esta luz aquí y ahora se sale de esta rendija y de esta. Cuando esta choque acá, esta va a chocar acá y pues va a ser una diferencia de caminos de 2 lambda, que significa que va a ser la mayor amplitud aquí. O sea, se van a sumar, va a ser una interferencia constructiva y se va a ver aquí una franja blanca. En cambio, al 1.5 lambda se van a destruir, pero entonces se va a comenzar a formar un patrón de interferencia donde se intercalan 2 lambda, 1.5 lambda, lambda, 0.5 lambda, 0 lambda, y otra vez 0.5, 1, 1.5, 2 y así. Entonces, realmente el cambio de fase no es como que yo esté agarrando la onda y la esté desfasando yo solo, no. Es que depende de la distancia de cada una a cierto punto. No sé si entendiste eso. ¿Sí se Más o entendió? menos, ¿Cómo? más o menos. Ok, ok. Igual podemos regresar ahorita. Eh, ok. Con esto en mente, podemos introducir una fórmula, una ecuación más bien, que es una ecuación para la separación entre las franjas, entre esta franja de aquí y esta de acá, y entre esta y esta, y entre esta, y así. Si pueden ver aquí, tengo tres cosas enmarcadas con azul. Tengo la distancia entre las dos rendijas pues de la placa, luego la distancia entre la placa y la pantalla, y luego la distancia entre cada franja. Todo eso se utiliza en esta ecuación junto con la longitud de la onda para calcular esa separación. Y pues aquí está. La separación es igual a la longitud de onda por la distancia entre la rendija y la pantalla, a la distancia que hay aquí, entre la distancia entre rendijas, esta de aquí. Y eso te da la separación entre las franjas. O sea, cuánto pues vale la separación que hay aquí, en metros, obviamente. Ok, ya acabamos esta parte de la doble rendija. ¿Tienes alguna duda? No entendí bien lo de que es o sea, de que es el mismo, o sea, de donde saca la luz, Ajá. o no me acuerdo qué era, pero que, o sea, cómo era de que para que estuvieran en diferente fase o algo así. Ah, ya, claro. Sí, la neta es que eso es lo que también yo sentí que no expliqué muy bien. Ahí te va. Aquí hay una linterna que pues, pues dispara, no, no dispara, pero dispara luz, así le voy a decir. Y entra a estas dos rendijas. Cuando entra aquí se separa y entonces ahora podríamos decir que tenemos dos ondas diferentes, una que sale de aquí y otra que sale de aquí. Y son exactamente iguales en frecuencia
en longitud de onda, en periodo, en velocidad, en todo eso, en amplitud, porque vienen de la misma fuente de luz, de la linterna. Sin embargo, la fase va a cambiar porque, como tenemos aquí esta foto de aquí, la distancia que hay entre el punto S1 y P1 es diferente a la distancia que hay entre el punto S2 y P2 y P1. Imagínate que esta es una rendija y esta es otra rendija. Entonces, la fase cambia porque en sí la distancia que hay entre la rendija y la pantalla es diferente dependiendo de qué punto en la pantalla o estés observando. O sea, digamos que yo agarro el punto P2, la distancia entre S1 y P2 es mucho mayor que la distancia entre S2 y P1 y P2, obviamente, ¿verdad? Se puede ver aquí. Y eso va a hacer que cuando llegues a ese punto, la fase tal vez se haya como que movido o cambiado, o tal vez no. En este caso, no, porque P2 es un punto donde hay una interferencia constructiva. Diga, es este punto de acá, ponle. Pero, pero justamente la distancia que hay entre la salida de la onda y la pantalla afecta la fase que tiene la onda cuando llega a ese punto. O sea, aquí, por ejemplo, hay 6.5. No, hay 6. No, sí había 6.5, creo. 3, 4, 5, 6. Sí hay 6. Y acá hay 6.5 debería. Entonces, pues sí, la distancia que hay entre la fuente y ese punto te produce que la fase se mueva. No sé si me di a entender, porque finalmente los puntos de aquí no se mueven. Estos dos puntos no se mueven. Lo que cambia es cómo interactúan en la pantalla. Sí, sí, ya entendí. Va, va, va. Ok. Eso fue la separación entre franjas y la diferencia de caminos, que está muy tremendo ese tema, la verdad. Vamos a ver otro más. Vamos a ver otro más. Ondas estacionarias también. Ese tema también a mí se me ha complicado un poquillo. Yo creo que este tema y lo dejamos por ahora. Faltan unos cuantos temas de ondas, pero igual están más fáciles. Va. Y luego después de ondas, nuclear y electromagnetismo. Pero lo bueno es que ya lo difícil es este y ya. Y nuclear también, pero nuclear le puedo dar después. A ver, ondas estacionarias. Esto sí es muy fácil, esta definición. Es un patrón de onda especial, es especial, que se forma cuando dos ondas idénticas que viajan en sentidos opuestos se superponen. Ok. Aquí podemos ver que la verde viaja para la derecha y la azul viaja para la izquierda, pero cuando se suman te dan la onda roja, que parece que ni siquiera se mueve, solo va de arriba hacia abajo. Y eso es una onda estacionaria, es una onda que se forma cuando dos ondas idénticas se superponen. Y estas ondas idénticas viajan en sentidos opuestos. Ok. Algunas características: no viajan, estas ondas no viajan. La energía no se desplaza a lo largo de la dirección de propagación porque no hay dirección de propagación, o sea, es de arriba a abajo, no se va para la derecha, no se va para la izquierda. No hay energía desplazada. También tienen estas dos cosas muy importantes, que son los nodos y los antinodos. Los nodos son puntos que permanecen siempre inmóviles. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que este es un nodo porque no se mueve. Si yo pongo mi dedo ahí y sigo el movimiento de la onda, mi dedo no se va a mover. Si yo agarro y pongo mi dedo aquí,
y intento seguir el movimiento de la onda, pues no me voy a mover porque realmente ese punto no se mueve. Y luego tenemos los antinodos, que son puntos que oscilan con la amplitud máxima, que pues son acá estos de aquí. Realmente un antinodo se le tiene otro nombre que se llama vientre, que es básicamente el punto en el que hay mayor amplitud. Bueno, no, técnicamente un vientre es toda el área que se mueve y el antinodo es el punto de mayor amplitud. Ahorita creo que hay otra imagen más adelante. Y pues sí, tiene un patrón fijo en realidad. La forma de la onda no se mueve horizontalmente, solo oscila verticalmente. Aquí está. Este punto de aquí es el punto más alto, es un antinodo, porque es el que oscila con mayor amplitud. Este punto de aquí es un nodo porque no oscila, literalmente no se mueve. Y el vientre, que aquí estuve yo mal en ponerle slash vientre, el vientre es todo esto. Toda esta parte de aquí es un vientre y toda esta parte aquí es otro vientre. Solo que una parte del vientre es el antinodo, que es el punto más alto o más bajo, dependiendo en qué parte esté la onda. Pero eso sí se entiende. Ok, podemos encontrar las ondas estacionarias en dos cosas. La primera cosa es en las cuerdas. En las cuerdas puedes encontrar algo que se llaman armónicos, que digamos que que es análogo a la cantidad de vientres. O sea, la cantidad de armónicos o el número del armónico te dice cuántos vientres hay o viceversa. Entonces, si tienes una cuerda que oscila con solo un antinodo, entonces es el primer armónico o un vientre también. Si son dos vientres o dos antinodos, entonces es el segundo armónico y así sucesivamente. Aquí hay tres antinodos, es el tercero. Cuatro vientres es el cuarto armónico. La fórmula utilizada para calcular la longitud de onda de la onda estacionaria en la cuerda es esta. Tiene en cuenta la longitud de la cuerda, el número de armónico y la longitud de onda. Entonces, si ya tengo que la cuerda, si yo tengo que esta cuerda de aquí mide 1 metro y sé que su armónico es el primer armónico, entonces uno es igual a 1 entre 2 por lambda. Entonces, básicamente lambda es igual a 2. Entonces, sabríamos que la longitud de onda de esta onda es 2 metros. Lambda es igual a 2 metros. Vamos a otro ejemplo, el tercer armónico. Sé que es el tercero porque tiene tres vientres. Sé también que mide 1 metro de longitud. Digamos que la cuerda mide 1 metro de longitud. Entonces, L es 1 y eso es igual a lambda por 3 porque es el armónico número 3 sobre 2. Entonces es lambda 3 medios igual a 1. El 2 lo paso multiplicando y el 3 dividiendo y me da que lambda es igual a 2 tercios. Significa que la longitud de onda es 2 tercios de 1 metro o 0,66 metros, aprox. Ahora, hay otra cosa además de las cuerdas, que son los tubos. Las ondas estacionarias en cuerdas y las ondas estacionarias en tubos. Y en los tubos hay dos tipos de tubos. Los tubos que están abiertos de los dos lados y los tubos que solo están abiertos de un lado y el otro está cerrado, obviamente, porque si no, no estaría abierto. Porque si no, estaría abierto más bien. Ok, cuando hay un tubo abierto de los dos extremos, hay obligatoriamente un nodo en el centro del tubo. O sea, el centro del tubo siempre va a tener un nodo. Y también va a haber antinodos en ambos extremos del tubo. Obligatoriamente va a haber antinodos en ambos extremos. ¿Por qué? Pues hay de hecho una explicación demasiado larga, sobre presión, el aire y cosas así, pero no, o sea, es una explicación nivel universitario, la verdad es que no vale la pena, meterse tan a fondo ahorita. Pero el punto es que es ese. Cuando es un tubo abierto de los dos extremos, hay un nodo en el centro siempre y antinodos en los extremos. Por ejemplo, acá.
Aquí está el nodo y aquí están los antinodos. Y los armónicos funcionan de una forma muy específica, que es exactamente la misma a la longitud de onda en una cuerda. La longitud de onda en un tubo abierto de los dos extremos es igual a la longitud de onda en una cuerda, donde la longitud bueno, ahí dice cuerda, pero eso está mal. Debe de decir la longitud del tubo, donde la longitud del tubo en metros es igual a la longitud de onda por el armónico, o sea, el número de vientres, sobre 2. Ahora, ¿cómo sabemos el número de vientres? Bueno, este, este es 0,5 vientres, ¿ok? Y este es otro 0,5 vientres. Entonces, tiene dos. Digo, tiene un vientre. Aunque realmente, para no hacernos de bolas, esto podríamos decir que no aplica. Más bien, en las cuerdas te puedes guiar por el número de vientres o el número de antinodos, y en los tubos te puedes guiar por el número de nodos. Eh, Ahí está. Porque aquí hay un nodo y aquí tiene, pues el armónico siempre va a tener la cantidad de nodos. Incluso sería bueno agregar una imagen. Mira aquí. Perfecto. Aquí hay un nodo y es el primer armónico. El segundo armónico tiene dos nodos. El tercer armónico tiene uno, dos, tres nodos. Aquí también. Ah, este es un tubo cerrado de un lado. Ahorita lo vemos. Pero sí, un nodo, dos nodos, tres nodos. Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. Fácil. Ok. Y luego tenemos el tubo abierto de un solo extremo. En este tubo, obligatoriamente, tenemos un nodo. Obligatoriamente siempre va a estar ese nodo ahí en el extremo cerrado, y un nodo un antinodo en el extremo abierto, pero obligatoriamente. Siempre vamos a tener un antinodo en el extremo abierto y un nodo en el extremo cerrado. La fórmula que describe la longitud de onda de un tubo abierto de un solo extremo es esta. Está rara. ¿Por qué? Porque los armónicos de un tubo abierto de un solo extremo solo son impares. Por ejemplo, si el armónico, si es el primer armónico, entonces es 2 por uno menos uno, uno. Si es el segundo armónico, 2 por 2 4 menos uno, 3. Si es el tercer armónico, es 3 por 2 6 menos uno, 5. Ahí está. Entonces tenemos el primer armónico es el uno, luego el segundo armónico da 3, el tercer armónico da 5 y así. Entonces lo que pasa es que este siempre va a ser impar el número que acompañe a la longitud de onda. Ahora, ¿cómo se ve eso en la imagen aquí? Y esta es la razón. Primer armónico tiene uno, ¿verdad? Luego el tercer armónico tiene, incluso lo podríamos ver como cuántos medios vientres tiene. Este tiene medio vientre. Y luego este tiene una mitad de un vientre y luego la otra mitad. Y luego aparte tiene una tercera mitad. Entonces tiene tres. Y luego aquí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, hay una razón también del por qué es impar, pero también es una explicación muy avanzada que tiene que ver con la presión y el movimiento del aire dentro del tubo. Pero el punto es que siempre va a ser impar y siempre se va a ver de esta forma. Siempre va a haber un antinodo en el extremo y un nodo en el cerrado. Un antinodo en el abierto y un nodo en el cerrado. Y siempre va a tener esta forma. Vamos a terminar siempre con una onda, digamos que partida a la mitad. Este,
Ok, bueno, ese es otro tema. Quedan 3 minutos. ¿Tienes alguna pregunta? No, Ok, pues bueno, yo creo que este, pues aquí lo vamos a dejar por hoy y otro día le sigo, porque la neta sí estoy un poquito listo. cansado. Sacaste Prime. Sí, estuvo buena. Sí, Sí le entendiste a la mayoría, mínimo. sí, sí, sí. Bien, bien. Sí quería que fuera lo más simplificada, porque luego, mira, andaba viendo las fucking presentaciones que tiene la maestra en Drive y están horribles, güey. O sea, digo, no tienen nada, no tiene un chorro de cosas escritas, eso sí. Y aparte el diseño te da de que algo, ¿sabes? Como que no te deja leer bien. No sé, a mí no me gusta. Me gusta más que sean así como, pues más así, ¿sabes? Sí, como concisa, simple. Sí, sí, básicamente. O sea, lo importante es que lo que vas a decir lo sepas. No lo tienes que tener todo escrito porque entonces no te lo sabes. Bueno, digo, no necesariamente, pero pues es mejor no No tenerlo sé, escrito. si no es que la mía no sabe nada, la verdad. No, 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 no. No más que sus presentaciones están demasiado packed de Ya. cosas. Pero no, güey, o sea, mira todo esto. O sea, desde la diapositiva 27 empecé con superposición de ondas y hasta acá. Hasta la 39 terminé. Y luego empecé también con ondas estacionarias y hasta la 49, o sea, de la 40 a la 49. Y sigue todavía, falta Doppler, falta resonancia y amortiguamiento. Y luego No, ya nuclear ¿qué y es esto? electromagnetismo. Sí, sí, no tienes ni idea. Pero igual lo difícil ya fue, la neta, lo difícil ya fue. Lo difícil es esto de diferencia de caminos, de patrones de interferencia y de ondas estacionarias. La neta, creo que eso es lo más difícil. Porque aparte, estas ecuaciones no aparecen en el examen, digo, en el cuadernillo. Se me hace Sí, que es así, pero no estoy muy seguro, pero esta definitivamente no aparece. pues sí. Pero sí, este, voy a, igual ahorita voy a subir el procedimiento para derivar la ecuación esta que te había dicho. Esta. Ah, Bueno, no, no, ahorita encuentro. Esta de aceleración. ya se va a acabar, Gus. Sí, bueno, pues nos vemos. Dale, Bye. sorry.